Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase empresarial. Nuestra clase del día de hoy se llama Decisiones de contratación. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y va a disponer de un espacio para que usted escuche. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír solo necesita que usted tenga los oídos buenos. Oímos de todo, pero escuchar es estar atento para obedecer o para seguir una instrucción. Si usted ha decidido llegar hasta este momento de este entrenamiento, dispóngase a escuchar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Oro por cada uno de los emprendedores, empresarios, Señor, que están viendo o que verán esta clase, Señor. Te pido, Padre, que tú sanes nuestro interior, que continúes transformando nuestro pensamiento, que continúes, Señor, renovando, Señor, nuestra mente, Padre. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor, y ayúdanos en todo momento dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestros planes o proyectos de tener una, Señor, a buscar tu palabra para que sea nuestra guía. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Probablemente el tema de definir con quién trabajar es uno de los temas bien importantes, Señor. Te pido que tú nos des sabiduría, Señor. Te pido que tú nos des entendimiento y sobre todo te pido que podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Amén y amén. Bueno, voy a compartir la presentación y quiero que usted, ahí donde está, busque por favor Mateo 20. Mateo 20, coja su Biblia y usted mismo léalo. Voy a leerlo. Dice, Jesús narra la parábola de los obreros con igual salario. Ahí nos va a dar algunos tips para decidir contratar. Recuerden que la palabra de Dios es nuestra guía. Recuerden que aquí encontramos tesoros, instrucciones para todas las áreas, inclusive para esta de cómo seleccionar las personas. Sabemos que como hijos de Dios, la palabra dice que no hagamos acepción de personas. Sin embargo, dentro de las organizaciones es muy clave y es muy importante que usted entienda que tiene que tener un equipo de trabajo, que usted entienda que no se trata de acepción de personas, que se trata de seleccionar las personas que se van a alinear a su visión, al cargo, que se van a alinear a trabajar hombro a hombro usted, porque esto es una relación, así como oramos a Dios por sabiduría, oramos a Dios para tomar decisiones en con quién casarnos, que es la segunda decisión más importante en la vida. Esta decisión de con quién trabajar dentro de nuestros emprendimientos es casi igual de importante. Vamos entonces a la palabra, a Mateo 20. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. O sea, la primera cosa que vemos es que la contratación es algo bíblico. Dos, habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. O sea, convino un salario. Pilas. Ahí ya van anotando verdades. La contratación es de parte de Dios. Dos, tiene que tener un pago porque todo obrero es digno de su salario. Tres, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea, habrá gente disponible para ser ocupada. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí desocupados? O sea, fíjense que en diferentes temporadas, lo que nos muestra esto de las horas, es que en diferentes temporadas dentro de su organización usted tendrá que contratar personas. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, hasta los últimos a los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, a ellos se les pagaban por lo que los habían contratado. Será tan importante el tema de la contratación de empleados y la claridad en sus condiciones, en su salario, porque va a pasar lo que pasó en esta parábola y va a pasar que la gente pensará que tendrá unos privilegios más que otros. Será normal que dentro de las organizaciones como líderes tengamos que enfrentar a veces escenarios donde las personas no estén contentos con su pago. Pero por eso es clave, porque el contentamiento, recuerden lo que es un principio que se aprende, que hace parte del primer nivel de estos seminarios, y no vamos a poder tener contento a todo el mundo, pero sí tenga claro decirle cómo le va a pagar, cuándo y cuáles son los términos de su contrato. Porque esto sí lo hizo él. Él dice, yo lo contraté a tal hora y le voy a pagar tanto. A todos se los dejó claros. El versículo 10 dice, al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo han hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Que estemos seguros de que convenimos con la gente al momento de contratar es el mensaje que quiero dejarles después de leer esta parábola. Y ahí le dice, tome lo que es suyo, váyase, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y muchas veces dentro de la contratación de personal nos va a pasar esto. Va a ser absolutamente normal que existan diferencias, que se comparen, que miren un contrato, que miren otro. Pero lo que desde nuestra perspectiva de líderes dentro de los emprendimientos o las organizaciones, nuestra tarea es dejar lo más claro que podamos desde el momento de la contratación. Listo. Entonces, Larry Burkett, en el libro de donde hemos tomado esta lección, que se llama Los negocios y la Biblia, que nosotros ya se los hemos recomendado en varias oportunidades, dice lo siguiente, es más económico contratar un buen empleado que reemplazar un mal empleado. Y si bien nosotros somos hijos de Dios, proclamamos ser cristianos porque creemos en Cristo, esto no nos puede hacer que nosotros actuemos de forma ignorante frente a temas laborales ilegales, porque existe el gobierno donde nos encontremos, colombiano, que tiene normas, ¿sí? Así como el reino de Dios tiene un rey que es Dios, un gobierno que son las normas, tanto morales que existen en la palabra de Dios, como también gubernamentales, estamos dentro de un gobierno que tiene normas. Por ende, tenemos que ser astutos. La palabra habla de ser prudentes como palomas, pero astutos como serpientes. Necesitamos conocer también la normatividad, porque si no, esa normatividad que normalmente está diseñada para la protección del empleado, vendrá en contra del empleador. Entonces, por eso es que usted tiene que tener conciencia de que así seamos hijos de Dios cristianos, tenemos que tener conocimiento de los procesos de contratación en Colombia. Y para eso le sugiero que usted lea, que usted se autocapacite o que usted busque abogados o consejeros laborales que le puedan guiar en esta tarea. Recuerden que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, algunos pasos para contratar que nosotros junto con mi esposo consideramos que son muy importantes y es defina claramente el trabajo. 2, contrate la mejor persona para el cargo. 3, la persona idónea en el trabajo. Yo los voy a ir desarrollando. 4, realice sus decisiones en su programa de contratación. ¿Está bien contratar mujeres casadas o no? Establezca un periodo de prueba.
En este tema es bien importante que usted tenga claridad de lo que usted le va a poner a hacer a la persona. Antes de usted buscar una persona, usted defina claramente. Usted defina claramente las tareas, ¿sí? O sea, en este cargo necesito que limpien, laven, ordenen, facturen, cobren, llamen al cliente. ¿Qué necesita ese cargo independientemente de la persona? Eso se llama establezca el perfil del cargo. Como un plus de esta clase, yo les voy a dejar ejemplos de cosas como estas. Les voy a dejar un ejemplo de un perfil de un cargo, ¿sí? Cuando termine la sesión, yo lo haré. Deje claras las tareas. Recuerde que usted tiene que empezar por ahí. Por decir, necesito una persona en ventas. Ok, que a la vez necesito que tenga algunas cosas de logística porque va a entregar, va a recoger, va a tener contacto con el cliente, pero también con el que compra. Deje claros los niveles de autorización que ese cargo necesita. Si tiene acceso a dinero, a qué tipo de información puede acceder y a qué no. Porque usted no puede tomar decisiones de contratación basados en la emoción o en la necesidad. Usted tiene que tomar decisiones de contratación basados en la visión y en los perfiles que lo lleven a cumplir los objetivos. Además, ya les mostré a través de Mateo 20 que el mismo Señor Jesús nos muestra que la contratación hace parte del reino de Dios, que el reino de Dios necesita gente contratada. Entonces, es clave que lo primero que usted haga sea definir el trabajo claramente. 2, contrate la mejor persona para el trabajo. ¿Qué suele suceder? Y es que nosotros podemos tener personas cerca que están disponibles. Y desde nuestra experiencia, queremos mostrarles que ha sido una de nuestras mayores fallas dentro de la organización, que luego de 10 años estamos asumiendo algunas consecuencias como pagos de indemnizaciones, porque algún día lo hicimos a través de la persona que estaba disponible, o lo hicimos con el corazón, o lo hicimos porque era la persona que en ese momento tenía una necesidad increíble y dijimos, le vamos a dar la oportunidad. Y no estoy promoviendo que no se den oportunidades, porque hay personas a las que se les puede dar oportunidad que tienen ciertas características del perfil del cargo que ya les mencioné previo y que conscientemente yo puedo decirle, ok, te voy a dar la oportunidad, pero debes mejorar en esto. Necesito que te capacites. Te voy a dar la oportunidad, pero vas a tener 3 meses para demostrar tu capacidad, tu destreza. Dar oportunidades está bien, pero con la claridad de desde qué punto partimos. Porque cuando usted no hace eso, usted va a tener que luego asumir procesos legales que, si bien a veces son permitidos por Dios para enseñarnos, como les estoy diciendo a ustedes ahora, que nosotros hemos tenido que asumir algunos errores por haber contratado al que estaba disponible, o por corazón o por buena gente. En esto se requiere de la sabiduría de Dios para poder entrar al equipo, a la persona que Dios tiene diseñada para su organización. Porque si usted ha entendido que la organización no es suya, que es un diseño de Dios para bendecir familias, para bendecir el reino, para hacer avanzar la iglesia, para hacer avanzar las familias, la empresa le pertenece a Dios, entonces Dios le dará la sabiduría para contratar la persona que Él tiene. Y eso no significará que algunas veces no cometamos errores, porque si bien sabemos que somos hijos de Dios, que buscamos hacer su voluntad, que buscamos hacer las cosas conforme a su palabra, algunas veces nos equivocaremos. Entonces, contrate la mejor persona para el trabajo. La mejor, no la disponible. Realice procesos de selección. Y para esto existen muchos métodos. Busque, capacítese, busque psicólogos que tenga cercanos, amigos que le orienten, pero establezca un proceso de selección. Contrate personas que usted pueda dirigir sin mezclar la familiaridad. Ojo con este tema. Normalmente las organizaciones empiezan y empezamos con la gente cercana,
¿sí? Con el hermano, con el primo, con el tío. Ojo, no le estoy diciendo que no lo haga. Solo esté seguro que lo que usted está haciendo hace parte de un proceso de selección en el que usted hizo un acuerdo, porque luego se le mezcla la relación familiar con la relación laboral y entonces usted no le va a poder ni siquiera dirigir a que cumpla horarios, a que cumpla metas, a que cumpla igual que los demás, porque tiene un rango de familiaridad. Para esto les recomiendo un libro que se llama Decisiones que Cuentan, que deja la claridad de cómo trabajar con familiares. No le estoy diciendo que no lo haga, solo tenga claridad para que usted guarde el corazón y guarde la relación. Quiero que miren el Deuteronomio 1:13. Dice, elijan hombres que sean sabios, prácticos y experimentados. Esta es la versión PDT. Lo quise poner porque me gustó mucho que dice prácticos y experimentados. Ya lo voy a leer en la Reina Valera. Elijan hombres que sean sabios, prácticos y experimentados de cada una de sus tribus y yo los pondré al frente. ¿Por qué dice que al frente de ustedes? O sea, al final hay alguien que dirige la organización, la visión, los objetivos, que dirige la empresa, pero al final quien hace empresa es la gente. Al final quien está al frente son los colaboradores. Por eso ahí dice, y por eso quise poner esa versión. Pero la versión en la Reina Valera, denme un segundo que la busque, dice lo siguiente. Dice, dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por jefes. Ojo, usted tiene que tener claridad de esto. Usted tiene que saber que hay gente que es con perfil de desierto y gente que es con perfil de conquista. Usted tiene que identificar en qué momento está su organización. Porque si es en tiempo de conquista y de empezar, usted tiene que tener gente con el ADN de conquista. Gente con personalidad, actitud, conocedores, ojalá de la palabra, lo que no quiere decir que usted no puede contratar personas que no contraten. No, eso no hace parte de nuestras políticas de organización. Contratamos tanto cristianos como no cristianos, porque ser cristiano no es garantía. Y ustedes, y espero, no me lo malinterpreten, pero todos estamos en un proceso de transformación constante a pesar de que conozcamos a Cristo. Eso significa que no por ser cristiano voy a ser un empleado brillante. Se supone que nosotros que conocemos de la cosmovisión bíblica, que tenemos a diario una relación con Dios, que tenemos claridad, el para qué de las empresas, el para qué trabajamos, nuestra vida refleje dentro de las organizaciones que lo somos, pero no es garantía de que todo el mundo lo sea. Por eso usted no solamente contrate gente cristiana, es mi consejo. Necesita además predicar de Cristo a los que no lo conocen. Solamente que usted tiene que tener claridad de que usted lo escogió así y de que usted va a necesitar enseñarle principios, que no todas las veces será diciéndole en la Biblia, dice, que usted se los tendrá que modelar, pero usted tiene que ser consciente que eso hace parte del proceso de selección. Cuando en este libro dice algo que me encantó y lo voy a leer textual, y es lo siguiente. Dice, contratar gente tal vez le parezca lo más simple, pero la mayoría de los negociantes no contratan las mejores personas. En lugar de eso, contratan al que encuentran disponible. Yo mismo lo hice muchas veces en el pasado, aunque siempre me recriminaba por ello. Recuerdo cuando comencé a desarrollar este ministerio relacionado con los conceptos financieros cristianos, que me encontraba en una urgente necesidad de ayuda, pero sin suficientes fondos como para pagar a un empleado. Un creyente que estaba sin trabajo y que acudió a mí en busca de consejo, se ofreció voluntariamente sabiendo que necesitaba ayuda. Durante los meses siguientes la situación financiera mejoró y me vi en condiciones de contratar a alguien para hacer lo que él había realizado. La conclusión obvia de su parte era que lo contrataría a él y eso fue lo que hice. Ahora que miro la situación me doy cuenta que no estuve realmente satisfecho con el trabajo de este hombre, pero como era voluntario, no me había quejado. Me di cuenta de que pasé por alto las prácticas normales para contratar personas porque él estaba allí. De otro modo, hubiera verificado sus antecedentes, inventariado sus cualidades personales y evaluado su capacidad. En pocas palabras, tuve que lamentar mi falta de meticulosidad
Me di cuenta que el hombre no hacía el trabajo que le correspondía y que no se sentía feliz. Esta actitud se reflejaba en casi todas las cosas que emprendía y al final provocó una confrontación. Mi error fue aceptar a alguien que era el menos adecuado para este cargo. Él se sentía mal, yo me sentía mal y al final ambos enfrentamos la verdad. Ahora trato de seguir el precepto que dice Proverbios 22-29 y anótelo. ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de la baja condición. ¿Y qué nos deja esto por visto, sí? O por enseñanza? ¿Qué es clave que usted realice procesos de selección? ¿Qué es clave que se tome un tiempo para esta planeación? Disculpas, ¿qué es clave que usted sea consciente de la importancia del equipo que usted va a formar? Y en esto también quiero mostrarle y que me acompañe a leer en Éxodo 18, del 13 al 27, cómo bíblicamente Jetro, el suegro de Moisés, llega y lo encuentra, yo me imagino, estos son imaginaciones mías, rascándose la cabeza desesperado porque tenía ya mucha gente, se le estaba saliendo del control la administración y él le da un consejo y le dice, venga, si usted lo hace solo, si usted no tiene equipo y si usted no hace un buen proceso de selección, usted se va a cargar. Y dice, el día siguiente Moisés se sentó a juzgar el pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés, que se llamaba Jetro, vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Y Moisés le respondió, porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y las normas de Dios, pero el suegro le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que están contigo se van a cansar. Ese trabajo es muy difícil para ti solo, no puedes hacerlo solo. Necesitamos contratar personas y dentro de los modelos organizacionales se requieren equipos de trabajo. Va a ser imposible hacerlo solo. Va a llegar un momento donde como tenemos una visión clara, habrá provisión y habrá crecimiento natural producto de que ustedes se han determinado a organizar. Lo que está naturalmente sano va a crecer. Entonces usted va a tener que contratar gente, no lo va a poder hacer solo. Y aquí Jetro le está diciendo a Moisés, no lo vas a poder hacer solo, vas a necesitar equipo. Entonces tenga conciencia de qué equipo usted va a tener. Probablemente ahora sea un emprendedor pequeño que tal vez diga, no, esto está muy lejos todavía de mí, pero si usted está escuchando esto, usted necesita tenerlo en el radar y ser consciente de que en algún momento le va a pasar si usted continúa caminando en principios bíblicos financieros desde su casa hasta su emprendimiento. Si usted sigue caminando en el control de gastos, si usted sigue caminando en perseverar, en dejar la deuda a un lado, si usted sigue perseverando en administrar desde los principios de Dios, yo le aseguro, porque es la palabra quien lo dice, que usted dará fruto. Entonces, si usted va a dar fruto, usted va a necesitar equipo. Y si usted va a necesitar equipo, usted tiene que tener el mejor equipo, ¿sí? Y para eso, haga procesos de selección. No contrate solo al que tiene disponible. Sin embargo, probablemente el que tiene disponible pueda aplicar. Lo que nosotros hacemos, si hay personas que decimos, este puede aplicar, es que lo metemos dentro del proceso de selección. Ponemos a una persona que nos apoye en los procesos de selección. A veces esos procesos de selección no son tan costosos. Es mejor tomarse un tiempo, buscar un consejero en términos de contratación. Esos hay hartísimos, algunos son abogados, algunos son psicólogos. Busque. El que busca encuentra. Probablemente ahí dentro de la iglesia haya personas que ni siquiera le vayan a usted a cobrar por un consejo, pero usted sea intencional en clarificar el proceso de selección de su organización. 3. La persona idónea para el trabajo. Y esto también será otra de las cosas que les voy a dejar montados como un plus de esta clase. Y es, haga test de personalidad de sus personas. Conozca a la gente, conozca sus habilidades, sepa quiénes son, conozca su forma de pensar,
conozca su forma de hablar, conozca su trayectoria y sus experiencias, porque al final uno es lo que su cultura, lo que ha tenido en su mente, en su corazón, y lo que uno decide vivir en Cristo. Pero si las personas no lo están, pues son el producto de la suma de muchas experiencias, ¿sí? Entonces, ¿quién será la persona idónea para el trabajo? Si usted ya clarificó el trabajo, si usted ya sabe que va a contratar a la mejor, usted ahora tiene que identificar quién es la que me va a hacer bien esta tarea. Eso sí les quiero decir, nunca van a encontrar gente perfecta, nunca, pero sí van a encontrar gente buena, que usted tiene que decidirse, además, capacitar, formar, que eso es otro tema, a tener un plan de formación claro dentro de su organización, para que las debilidades que usted le vea a una persona, porque usted tiene que ser consciente que no va a encontrar gente perfecta porque ni siquiera usted mismo lo es, ¿cómo le voy a fortalecer esas debilidades? Habrá debilidades que se puedan fortalecer, habrá otras que son bien difíciles, por eso usted tiene que ser consciente de esto antes de contratar las personas. Y aquí quiero volver a leer algo del libro. Esta vez quise coger el libro literal y leerles, porque hay historias muy chéveres, por eso le animo a que lo compre. Dice, la persona idónea en el trabajo. Nunca he sido un entusiasta de los exámenes de personalidad ni cosas similares. El test de personalidad que ahí escribí. Sin embargo, después de varias tentativas de ubicar a la debida persona en el trabajo adecuado y de fallar muchas veces, esto es en algo en lo que fallamos mucho los emprendedores y empresarios, decidí buscar cualquier cosa que me ayudara. Tal parece que otros negociantes pueden hacer evaluaciones adecuadas de la personalidad de otros y la contratación no les causa problemas, pero a mí sí me los causaba. Un día, mientras asistía a una conferencia sobre administración de empresas, tomé un breve examen de personalidad. Este dividía el temperamento en 4 tipos básicos. Existen 4 tipos de temperamento para las personas que no están familiarizados con este tema: dominantes, influyentes, perfeccionistas y sostenedor. Eso depende de la teoría, depende del psicólogo, lo llaman de diferente forma: flemático, almático. Investigue acerca del tema. Pero ¿qué dice esta persona? Era un emprendedor que dijo, venga, yo no creo en eso, yo prefiero seguir cogiendo a la gente, seguir creyéndole a mi intuición, a mi corazón, eso, tanto tema para los procesos de selección no es lo mío, a mi familia le funcionó así, a mi papá, a mi hermano, pero él dice, venga, no, pero yo me di cuenta que estaba cometiendo errores. Entonces dice, oiga, yo hice ese test apuradamente, dice, dando por descontado que sería una pérdida de tiempo, como en otros casos, pero sufrí un shock cuando el instructor evaluó el examen y describió mi personalidad. La descripción me vino como anillo al dedo. Pasé el resto de la semana estudiando el material que la empresa encargada de exámenes de personalidad ofrecía en venta a quienes quisieran utilizarlo en sus compañías. Procedí a usarlo con todos los que conocía bastante bien como para apreciar su personalidad básica y sus habilidades. Para mi sorpresa, la evaluación era correcta en cada caso. Resulta de mucha ayuda comprender la personalidad de quienes aconsejamos, tanto como para nosotros como para ellos, pues es indispensable saber cómo reaccionan y cómo lo harán. Después de esta prueba supe que tenía una herramienta para ayudarme a ubicar a los empleados donde debía. Para eso sirven estos test y estas pruebas. Este examen, que solo dura 10 minutos, ha revolucionado virtualmente a nuestro personal, a varios y cientos de empresas que lo hemos dado a conocer. Hay otros métodos de evaluación más largos y complejos, pero compruebo que ninguno es comparable con una poca inversión de tiempo y dinero. Lo que bien descubrimos es que se necesita de verdad tener un test de personalidad, un proceso de selección claro para poder dividir en los tipos de personalidad y poder armar equipos efectivos. Voy a leer un poquito de el dominante, qué es cada uno, ¿sí? Existen unas personas que son dominantes. Esta personalidad es el típico de empresario que hace decisiones rápidas, se aburre con facilidad de las tareas rutinarias, odia tener que seguir instrucciones detalladas. De este tipo de personalidad, la mejor descripción es a menudo equivocado, nunca en duda. La personalidad que llamaremos D es fácil de reconocer. Si compran un juego de piezas para fabricar una hamaca,
Pasarán 3 horas tratando de armarla en lugar de leer 10 minutos el manual y seguir las instrucciones. Habrá personas así, no solo en los empresarios, sino en los colaboradores dominantes. 2, habrá gente influyente. Es esa personalidad extrovertida, amigable, convencedora, que le encanta asociarse a personas de éxito. La personalidad influyente se reconoce fácilmente porque descubrirá al entrar en su dormitorio, cocina u oficina que todo en lo que participa se muestran sus paredes, es aquella que le gusta el reconocimiento. A los influyentes se sienten motivados a agradar a otros y a ser aceptados. A menudo se convierten en vendedores, lo hacen muy bien porque desarrollan relaciones estrechas con las personas. A un influyente lo atraen fuertemente las organizaciones sociales y se caracteriza por ser amistoso. Ese es otro tipo de personas. Otro tipo de personas son los sostenedores. Los sostenedores son los que mantienen la rueda de la organización engranada. Son leales, trabajadores, cooperativos, totalmente confiables. Su única falta es que a veces carecen de imaginación y del empuje necesario para emprender cosas nuevas. Se reconocen con facilidad porque toman descansos más breves que el resto de los empleados, casi nunca discuten con otros, siempre están dispuestos a hacer los trabajos que los demás no les gusta, pocas veces reciben el reconocimiento por lo que hacen. La personalidad del sostenedor son las únicas que pueden casarse con otros como ellos y lograr que los matrimonios den resultado. Todos los matrimonios con personalidades idénticos terminan en guerra. Ustedes pueden reconocer a quienes tienen esta personalidad porque detestan tomar decisiones. Si un esposo le pregunta a su esposa qué quieres comer, ella le contestará, no te inquietes, decide tú. Entonces, si su esposo es del tipo sostenedor, responderá, no, a mí no me da lo mismo, decide tú. A mí me da lo mismo, decide tú. Esto quizás continúe a menos que tenga un hijo dominante que les domine sus vidas. Esto aplica, o sea, dan ejemplos de la vida real porque las relaciones funcionan igual en casa que en las organizaciones. 4, el otro perfil de personas que hay son los perfeccionistas. En la mayoría de los casos, una persona con este tipo de personalidad se conoce por ser perfeccionista. Se advierten con facilidad porque obedecen disciplinadamente las reglas y se frustran cuando éstas no se cumplen. Cuando un perfeccionista compra una hamaca para armarla, acomoda cada pieza de mayor a menor mientras lee el manual y de paso corrige los errores de ortografía que aparecen en el manual. Es obvio que nadie tiene una sola personalidad con una sola característica. Todos somos combinaciones de estos tipos. No obstante, por lo general hay una característica dominante que ayuda a determinar cómo se desarrollará esa persona en un ambiente de trabajo determinado. Cuando identificamos estas características, podemos mejorar mucho en la práctica de contratar personas. Saber la manera en que interactúan los diferentes temperamentos es esencial para organizar una compañía. Es bien clave esto. Estoy convencida de que los mejores empleados son aquellos cuya personalidad armoniza o encaja de tal forma bien con lo que tienen que hacer en el cargo. Es clave que usted, y por eso puse aquí personas de diferentes formas, pelos, tipos, razas, bueno, entienda algo. Todos venimos de una cultura diferente. Todos hemos sido formados, criados, enseñados. Todas nuestras vivencias son diferentes. Y todas esas experiencias, sí o sí, van a aportar dentro de la organización, para el bien o para el mal. Por eso es clave que usted haga este tipo de cosas dentro de su organización o planee hacerlos. Luego de que ya usted encontró la persona, de que hizo un proceso de selección, de que hace entrevistas, de que conoce su familia, usted tiene que definir qué tiene su proceso de selección. El nuestro con el tiempo se ha vuelto robusto y hemos llegado al punto de visitar las familias, de hacer visita domiciliaria, de hacer polígrafo, de conocer antes de decir este es, de hacer pruebas técnicas para el cargo que sea, o sea, pruebas de conocimiento, porque a usted le pueden venir a decir que sabe, pero usted tiene que probar que realmente sabe. Luego de todo eso, debe establecer un periodo de prueba. Se recomienda que se haga por 3 meses, donde usted le deje el límite claro de tiempo, donde usted diga, le probaré el desempeño, le voy a medir la capacidad, lo recibí con estas debilidades, pero juntos vamos a ofrecerle este programa o no le puedo ofrecer, usted tiene que capacitarse, usted tiene que cumplir el perfil para que pueda permanecer. Usted es el que pone las condiciones. Recuerdan que Mateo 20 dice que él puede hacer con lo que es de él
y como ustedes y yo somos administradores, lo que estamos haciendo es por el bien del reino de Dios. Si usted tiene esa perspectiva y no es una perspectiva egoísta, egocentrista, solo basado en sus propios recursos, le aseguro que Dios le dará la persona y además que usted pueda hablar tan claramente las cosas que no hayan dobleces y que no haya lugar. Si bien va a haber lugar a las diferencias porque no somos iguales, pero haya lugar al acuerdo. 3 meses es un tiempo bueno para medir y evaluar la capacidad. Es obvio que nadie quiere dejar un trabajo y tomar otro si existe la posibilidad de que este finalice con el periodo de prueba. Con todo, un buen sistema de contratación puede eliminar prácticamente los errores. Es mejor para la compañía y para el empleado que estas correcciones se hagan a tiempo si son necesarias. Tómese el tiempo de evaluar su gente. Y voy nuevamente a leer una historia con la que terminaré. Recuerdo una situación de este tipo. Contraté un individuo para administrar nuestra propiedad de 40 hectáreas donde radicaba nuestro centro de capacitación. Entrevistamos a casi 40 candidatos y así entre ellos seleccionamos 5 que tenían mejor calificación para la posición. Más tarde se realizaron las entrevistas personales. En los entrevistados había un ingeniero de unos 35 años que parecía muy capacitado para esta posición. Era cristiano, le gustaba la vida al aire libre, hablaban de él con mucho respeto, tanto su empleador de ese momento como los que tuvo anteriormente, y poseía la personalidad adecuada para el cargo. Por último, después de analizar muchos otros candidatos, le hicimos una oferta de un sueldo similar al que tenía y aceptó el trabajo. Durante el primer mes su trabajo fue excelente y parecía entusiasmado con sus deberes y con la administración del centro. Luego comencé a notar un cambio en su semblante. Se veía que estaba malhumorado y hablaba poco. A veces hasta mostraba cierta rebeldía. Al parecer, se recuperó cuando lo interrogué acerca de su actitud. Cambiando durante 1 o 2 semanas, pasado este tipo, reapareció de mal humor. Le pregunté varias veces cuál era su problema, pero rehusaba admitir que lo hubiera. Entonces un día vino a mi oficina una persona que estaba vinculada a él y me comentó lo que pasaba. Al parecer era la esposa la que odiaba el aislamiento del lugar y la falta de comunicación con otros. En otras palabras, se sentía nostálgica y se pasaba todo el día regañando a su esposa por haberla llevado a vivir allí. Atrapado entre una esposa descontenta y un compromiso laboral, este administrador se convenció en su subconsciente de que el problema no radicaba en ellos, sino en nosotros como organización. Resolvió el conflicto dándole la oportunidad de renunciar, cosa que hizo de buen agrado. Hay otros factores, además de la personalidad y del nivel de capacidad, cuando uno piensa en contratar a alguien. En este caso, deberíamos haber averiguado si su esposa estaba dispuesta a compartir el ambiente de trabajo. Como dice Proverbios 25:24, mejor es estar en un rincón del tejado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y con esto es por eso que es clave que usted le pida sabiduría a Dios, que usted desde la sabiduría bíblica, usted llegue al punto hasta de saber qué piensa su esposa o su esposo frente a este trabajo que está aplicando. Quiero orar, sé que este es un tema probablemente nuevo, sé que este es un tema que no es fácil y sé que este es un tema que toca fibras, desafía paradigmas, pero estoy convencida de que si hacemos contrataciones acertadas, nuestras organizaciones que le pertenecen a Cristo, las cuales administramos, podrán ser, además de un centro de entrenamiento para aquellas personas a las que les hemos dado la oportunidad y les capacitamos, pero también ser lugares donde la armonía, el trabajo en equipo y la visión se cumpla a través de personas. Quien le ayudará a usted a cumplir la visión de su organización no será solo usted, serán otras personas y usted necesita embarazarlas de esa visión. Necesita que en su mente y en su corazón ellos conozcan la visión aún antes del proceso de contratación. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos orienta. Oro para que las personas que vieron esta clase, Señor, puedan tomar decisiones acertadas en la contratación y que puedan sobre todo entenderse en mayordomos y administradores para poder hacer las cosas conforme tú lo harías en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar y ahora ore y practique. Chao.